Muy bien, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa hora. A todas las personas que ven o verán, mejor dicho, este video, Dios les bendiga en esta hora. Estamos acá nuevamente, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio que a muchas personas no les gusta escuchar, predicando el Evangelio que muchas personas no quieren oír, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque el Evangelio eh, trae a las personas el Evangelio. Cuando una persona recibe el Evangelio en su vida, en su mente, en su corazón, en su ser, el Evangelio le lleva a una vida ordenada, a una vida como Dios manda, a una vida como nos enseñó Jesucristo, como caminó Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, a una vida como vivieron sus apóstoles, sus enviados, una vida ordenada. Entonces, por esa razón, a mucha gente no le gusta el Evangelio, no le gusta la palabra de Dios. Le gusta a las gentes que les den un evangelio barato, un evangelio inventado por hombres, nuevos evangelios, nuevas doctrinas, pero no les gusta el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un evangelio, no son dos evangelios, no son tres evangelios, es un evangelio que está en las escrituras, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos llamados cristianos de nombre, nomás se tiene a Jesús, ¿verdad? De una manera superficial, no de una manera realmente como nos dice la escritura, como nos enseña la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viviendo una vida siguiendo la corriente de este mundo, las fiestas mundanas, paganas que ha instituido, por ejemplo, la religión católica, etcétera, etcétera. Muchos cristianos andan así, celebrando fiestas mundanas, fiestas paganas, escuchando su reggaetón cristiano del diablo, escuchando su rap cristiano del diablo, escuchando sus corridos norteños cristianos del diablo, que esos son nuevas doctrinas que han inventado los hombres, que han inventado en estos tiempos. Pero la iglesia de Dios no predicó ese evangelio. La iglesia de Dios no nos enseñó ese evangelio. La iglesia de Dios, el Señor Jesucristo, enseñó a su iglesia un evangelio puro, un evangelio recto, un evangelio verdadero para todos aquellos que se arrepienten y se convierten al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, si hablamos también de la gente mundana, la gente que no se ha arrepentido y convertido al evangelio, también no quieren el evangelio por la misma razón. ¿Por qué no quieren el evangelio? Porque tendrán que dejar las fiestas mundanas, tendrán que dejar de andar con los amigos, con las amigas, fumando drogas, fumando todo tipo de sustancias que son para pervertir, para corromper la mente, para corromper al ser humano. Pero el Señor Jesucristo, Él dio su vida en una cruz. Jesucristo dio su vida en la cruz para salvar a los impíos pecadores, para salvar a los impíos pecadores que no se han arrepentido y convertido al evangelio. Jesús dio su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la escritura, la palabra de Dios. Así es de que en esta hora les estamos predicando el evangelio a las personas, a las personas que no se han arrepentido y convertido, para que se arrepientan, para que dejen el paganismo, para que dejen la idolatría, para que abandonen la hechicería, para que abandonen la mentira, para dejar de ser adúlteros, para dejar de ser fornicarios, para dejar de ser ladrones, uñas largas, manos largas. Para eso Jesús dio
su vida para que nosotros dejemos al diablo y ahora que sigamos al Señor Jesucristo, para que ya no seamos, para que nuestro papá ya no sea el diablo y para que nuestro padre ahora sea Dios. Para eso Jesús dio su vida. Jesús no dio su vida para que nosotros vivamos endemoniados, necios y tercos y rebeldes a la palabra de Dios, para que andemos hincándonos ante los muñecos, para que andemos hincándonos ante las estatuas. Para eso no dio su vida Jesús, ni nos enseñó eso Jesucristo. Como José Andrés Suizo, ahí sale besando y sobando a los muñecos. Eso no te enseñó Jesús Suizo. Jesucristo no andaba sobando a muñecos, ni andaba hincándose ante muñecos, ni le andaba orando a los muñecos. Eso es de la religión del diablo católica romana. Sí, la religión del diablo católica romana, que no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Iglesia, ¿qué dices? Amén. Así dice la escritura. Eso lo dice en Efesios 4:5 y lo vamos a leer acá rápidamente. Efesios 4:5 dice, oiga lo que dice en Efesios 4:5. Un Señor. ¿Cuántos señores dice? ¿Cuántos señores nos está diciendo acá? Entonces, un Señor, no un montón de señores y también señoras y hasta niños. No, no, señores. Alto, momento, alto ahí. Eso no es lo que dice la escritura. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitan arrepentirse. Dejen de andarle orando a los muñecos. Órenle al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles hicieron, como enseñó el Señor Jesucristo, como los profetas le oraban también al Padre. No le andaban orando a los leños ni nada de eso. Tiki Colosano, ¿algún día hablarás de Dios y no de los católicos? Acá les estamos hablando de Dios. Acá no les estamos invitando a tragar guaro. Acá no les estamos invitando a tragar alcohol, a tragar ron, a tragar tequila. No, señores. Acá les estamos diciendo que se arrepientan, sí, que se arrepientan y se conviertan al evangelio, porque son enemigos de Dios en el pecado. Van en la autopista al fuego en el pecado, sin Dios, en el catolicismo, los mundanos, como todos sus amigos mundanos, todos sus artistas mundanos que les enseñan a ustedes a ser mundanos. Igual ustedes también. Igual necesitan arrepentirse. Ahora van a ser amigos de Jesucristo, amigos de Dios, amigos de los profetas, amigos de los apóstoles. Serán la iglesia de Dios. Eso es lo que necesitan ustedes. Ustedes ya no ocupan más guaro, más chupe, ya no. Ustedes necesitan el evangelio que les cambiará, les transformará, les quitará el mundo que tienen adentro, les quitará sus pasiones desordenadas, sus malos deseos. El evangelio es el único que les puede ayudar. Ni San Checho, ni San Caralampio, ni San Antonio, ni la María Católica Romana, que no es la María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. No, nada de eso. El único que les va a poder ayudar es Jesucristo, si se arrepienten, si obedecen a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ramón es el primero. Mejor arrepiente, zángano, de todas tus blasfemias, puro bla, 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 guau, guau, guau. Bueno, la escritura es la que dice, la escritura es la que dice. Vamos a leer lo que dijo Juan, Judas dice, esto yo no lo inventé, esto es la escritura, la palabra de Dios, la que dice esto, ¿ok? Judas dice así, no, esto yo no soy yo. Dice Judas 1:14 o Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces el Señor Jesucristo
viene a hacer juicio, a dejar convictos a todos los impíos pecadores de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que los impíos pecadores han dicho contra Dios. Eso es la verdad. Dios está airado contra esta tierra pecadora, y Dios va a destruir, Dios va a quemar a toda esta tierra pecadora y a todos los pecadores que no se arrepientan. Dios los matará, los quemará en un lago que arde con fuego y azufre, porque no van a ir a contaminar el reino de Dios. Allá no van a ir a chupar, ni a tragar guaro, ni a fumar la mota, ni a echarse los lineazos, ni a tragar cerveza Corona, ni todas esas locuras. No, acá se la dan la grande, porque acá andan sueltos como animales irracionales, pero en el reino de Dios únicamente entran los que se arrepienten y se convierten al evangelio de Jesucristo. El evangelio de Juan, este es Juan el apóstol, no el cura, no el sacerdote, no el cardenal, no el monseñor, no, todas esas bobadas del diablo, no. Juan el apóstol en su evangelio, capítulo 3, verso 36 dice: el que cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todas las personas pecadoras que no se arrepientan y se conviertan al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ira de Dios está sobre todo. Así es de que si algún pecador, si algún impío pecador, si alguna persona que no ha sido salva, que no se ha arrepentido, si algún pecador católico o algún pecador mundano está escuchando, lo que te aconsejamos es que te arrepientas. Jesucristo dio su vida en la cruz para que tú puedas ser salvo, para que no te vayas al infierno, o sea, al lago de fuego, porque hay un gran lago de fuego que Dios hizo. Yo no lo hice, lo hizo Dios, ¿ok? Dios lo hizo. Y dice Juan 3:36 que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo hombre y toda mujer que rehúsa recibir al Señor Jesucristo y obedecer al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Berlín habla de la Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? ¿Quién les enseñó eso de Semana Santa? O sea, Pablo practicaba la Semana Santa, o Pedro, o Mateo, o Juan. ¿Quién es quien practicaba la Semana Santa? Esos son tradiciones de la Iglesia Católica Romana que no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Ahí Roma nuevamente, y como siempre, Roma les engañó. Porque Roma es, pero maestra para eso. Para una cosa es para engañar. Responde Sanvergüenza, dice acá Ramón Najarro, le invitamos a que se arrepienta rápido. Usted está en alerta roja en el pecado. Se muere y se quema, le toca fuego si se muere en el pecado. Que vean los seguidores que te haces loco para no aceptar. Miguel Miki Zapata. Que aceptar que, a ver, te reto destruyendo a un debate ahora mismo. ¿Debate sobre qué? Le vamos a mandar acá el link a Miguel Miki Zapata, pero no sé de qué es lo que quiere. A ver, ¿acerca de qué? ¿Qué es lo que quiere que hablemos? Le voy a mandar el link rápidamente. Águila Real Miki Zapata, ya le vas a aplicar la Santa Inquisición. Sí, hermano Águila, porque estos católicos lo único que saben es torcer las escrituras, las imágenes. Ok, le vamos a mandar el link acá rápido a Miki, en el nombre de Jesús, a Miguel Miki Zapata. Ok, vamos a ver acá rápidamente. Miguel Miki Zapata, déjenme ver acá. Miguel Miki Zapata. Miguel. Ok, acá está. Le vamos a mandar el link rápidamente. Aunque los católicos no quieran arrepentirse, no quieran convertirse, pero vamos a mandarle el link acá a Miguel Miki Zapata. No sé quién sea, pero
le voy a mandar el link. Ok. Ok, acá estamos. Muy bien, ya le he enviado el link y espero que entre pronto. Muy bien, entonces el evangelio que no les gusta escuchar. Este evangelio nos dice que debemos de vivir una vida santa delante de Dios. Una vida santa, ¿qué quiere decir una vida santa? Una vida apartada. ¿Apartada para quién? Pues para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero ahora, ¿cómo queremos vivir? Una vida entre mundana, entre pagano con cristiano. No se puede vivir así. Eso no es el evangelio. Eso no, al menos el evangelio de las escrituras no es ese. Al menos el evangelio de la palabra de Dios no es ese. Al menos. Ahora ya los otros evangelios que existen, todos los evangelios de libertinaje, de nuevos evangelios que existen ahora, de todas esas cosas que se ven, eso ya no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es para que vivamos una vida santa delante de Dios, una vida apartada para Dios, una vida como Dios manda, no diciendo malas palabras, no siendo malcriados, no siendo mal hablados, no siendo chismosos, no siendo mentirosos, no transeros, nada de eso, no transeros, no rebeldes a la palabra de Dios, sino amigos de Jesús, amigos de Dios, amigos de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga a mi hermano Cristian Mejía. Amén, amén. Acá tenemos a Miguel, destructor de las sectas de Lutero. Qué bueno que yo no pertenezco a ninguna secta, pero bueno, muy bien. Adelante, señor Miguel, para que se presente. Tome su tiempo para presentarse. ¿Cómo está? Buenas noches. Un saludo cordial desde Perú. Micrófono. Mi nombre es Ángel Miguel Zapata. Soy No, cristiano no le estamos católico. escuchando porque me parece que su micrófono está apagado. No, enciéndalo. A ver, permítame. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No le estamos escuchando. Ay, no puede ser, No porque... le escuchamos. ¿Y ahora? No le escuchamos. No puede ser. Dios bendiga a mi hermano Martín Villegas. Dios le bendiga, hermano Martín. A ver, ¿Me permítame, escuchan? déjame ¿Me ver si ya. escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy Oh, bien. Buenas noches. perdón, yo creo que yo le tenía a mi bocina, creo que la tenía en mudo. Entonces, creo que era yo el del error, no era usted. Ahora sí, Ok. adelante, adelante. ¿Cómo se llama, perdón? Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel Miguel Zapata. Soy de Perú, ex evangélico. Ex hermano separado, actualmente cristiano verdadero en la única iglesia fundada por Cristo, en la iglesia católica. Me pareció aquí el hermano que estaba hablando de las imágenes, que ya no debemos inclinarnos a las imágenes, que no debemos esto, estaba hablando acerca de la idolatría. Y yo veo el error tan grande que él tiene. Y él se jacta diciendo que los católicos torcemos la Ok, escritura. permítame. No Le me, voy no a me dar, le voy gustaría. a dar Regálame 5 minutos. 5 minutos y Ok, me contestas tú. permítame. Contrólame. Y eso es lo que no estoy de acuerdo, porque si nos damos cuenta y nos vamos a la historia, la iglesia de Cristo nace el año 33 en el siglo I y la Biblia nace 3 siglos más adelante. Claro, él me va a decir, no, pero la Biblia ya existía el Antiguo Testamento, no hay problema, eso sí es cierto. La iglesia que Cristo funda, la iglesia que Cristo edifica, nace el año 33 y se mantiene 3 siglos predicando solamente de palabra, nada de Biblia, porque no existía la Biblia, recién se estaba escribiendo las cartas. ¿Cómo hizo la iglesia para predicar el evangelio? Primera de Timoteo 3:15. Había un fundamento, había una verdad, como Dios dice en su palabra. Columna y base de la verdad es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15.
3 siglos predicando el evangelio, así solamente llevando de boca para afuera, de pensamiento. Recién en el año 382 nace la Biblia. ¿Quién iba a interpretar esa Biblia? La que es columna y base de la verdad. La única que tiene la verdad es la iglesia que Cristo fundó, que Cristo edificó. Como un hermano separado de una iglesia que se inicia después de que sale Lutero de la iglesia católica, se fundan miles de sectas, me puede decir que los católicos tuercen la escritura, si la iglesia católica fue la que decidió el canon de los libros que eran inspirados para formar la Biblia, cuáles eran inspirados y cuáles no? O si no, de repente él me puede probar, de repente su iglesia nació en el siglo II, en el siglo I, en el siglo III, y me puede mostrar con un pastor de esta iglesia que haya dicho cuáles eran libros inspirados para formar la Biblia. Y yo estoy seguro que también cuando yo era evangélico, cuando era hermano separado, no tenía el conocimiento suficiente para poder saber lo que es idolatría. Idolatría no es arrodillarse ante una imagen. Idolatría viene de dos palabras. Ídolo, latría, ídolo, Dios falso. No adorarás dioses falsos. De repente él va a tocar Éxodo 24, Salmo 115. Ese es el favorito. Ese es lo primero que aprendemos. Pero si analizamos esas dos citas, empezando desde el capítulo 1, nos damos cuenta que se refieren a ídolos. Eso es lo que él no puede comprender. Después me va a decir seguramente, no, que ustedes le dan culto, yo también estoy seguro que no sabe lo que es dar culto. La adoración a Dios es en espíritu y en verdad, es algo que no se puede ver, que no está a la vista. Eso es lo que no pueden entender. Igual que yo también cuando era hermano separado, no podía entender. Nosotros creíamos que porque los católicos se arrodillaban ante una imagen, ya estaban cometiendo idolatría. Pues no sabemos, yo puedo estar arrodillado y mi pensamiento puede estar pensando en otras cosas. De repente estoy pensando en el fútbol o en una película, pero yo estoy arrodillado, agachado ante una imagen. ¿Cómo puedo saber yo que está cometiendo idolatría? ¿Tengo citas para dar? Tengo citas para dar. Un ídolo, ¿qué es un ídolo? 1 Corintios 8:4. ¿Cómo debemos creer que es un ídolo? Tenemos Hechos 17:29. ¿Qué es un ídolo? No debemos pensar que una imagen sea un ídolo. Porque un ídolo puede llegar a ser cualquier cosa en el mundo. Puede llegar a ser una persona, puede llegar a ser un animal, puede llegar a ser una estatua, una imagen. Todo lo que existe, una piedra, puede llegar a ser un ídolo porque es un Dios falso. A todo usted que crea que es un Dios o lo tenga por el nivel de Dios o crea usted que es un ser divino, eso es un ídolo. Como lo dice en Éxodo 24, que el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto. Egipto era un país plagado de ídolos, más de 700 ídolos. Y Dios les manda a su pueblo que había rescatado, le dice que no te harás imagen de dioses falsos. Si usted lee desde el 1, verá que Dios se está refiriendo al pueblo de Egipto. Si llega al 3, verá que está refiriéndose a dioses ajenos que son ídolos. Si llega al 4, dirá que no te hagas imagen y te puestes ante ellos. Y así, cada cita se explica. ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Porque el otro hermano me puede decir, no, que acá dice esto y él dice otra cosa y se refiere a esta cosa. Tenemos una verdad, una columna, una base que Cristo nos enseñó. ¿Cuál es? La iglesia. Base y columna Tiempo. de la verdad. Correcto, gracias. Ok, muy bien. Voy a poner mi tiempo de también de 5 minutos. Ok, 5 minutos y le vamos a poner empezar. Muy bien. Entonces acá destructor de la secta de Lutero empezó diciendo que la Santa Mamá Iglesia Católica Romana hizo las escrituras 3 siglos. Eso únicamente cabe en la mente de destructor de la secta de Lutero. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A quién inspiró Dios? ¿A quién inspiró Dios para hacer las escrituras, hermanos? ¿Acaso Pablo vivió 3 siglos? ¿Acaso Lucas vivió por 3 siglos, 300 años? Porque la escritura dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Quién escribió el Evangelio de Lucas? ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los sacerdotes?
perdón, digo, de los apóstoles. ¿Quién escribió el libro de los evangelios? O sea, él me está diciendo que Juan vivió 300 años, que Mateo vivió 300 años. ¿Eso es lo que me está diciendo? Porque él dice, la Santa Mamá Iglesia Católica Romana hizo las escrituras. No, señores. En primer lugar, cuando se hicieron las escrituras, ni las sombras ni las luces de la Santa Mamá Iglesia Católica Romana. Ahora él dice que él es católico, pero él ya no dice que es romano, ya le da vergüenza decir que es romano. Qué bueno, me da gusto porque está haciendo efecto los videos. Claro que usted no es romano, señor. Usted es de Perú, ha dicho. Muy bien, me gusta, ya están entendiendo. Ahora, usted es católico, ¿cómo hace para ser católico? ¿Cómo hace para ser universal? ¿Cómo hace para, si me imagino que apenas puede estar ahí en su cuarto? No creo que usted pueda estar en su cuarto y en el baño y en la sala al mismo tiempo. Entonces, si no puede estar ni en toda su casa, ¿cómo hace usted para ser universal? O porque Dios es universal, entonces usted es como Dios, que Dios está en todo el universo, entonces usted es como Dios, usted es universal. Usted es como Dios también. No, por Dios. Ok, entonces, ¿quién hizo la escritura? ¿De qué iglesia era Pedro? ¿De qué iglesia era Pablo? ¿De qué iglesia era Juan? ¿De qué iglesia era Lucas? De la Santa Mamá Iglesia Católica Romana. En la mente de los católicos únicamente. En su mente de ustedes únicamente existía la Iglesia Católica Romana. Los escritores de las escrituras fueron los apóstoles, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Pablo le escribe a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo dice que él, antes de ser cristiano, él perseguía a la iglesia de Dios. Gálatas 1:13. Pablo no perseguía a ninguna Santa Madre Iglesia Católica Romana. Pablo pertenecía al judaísmo y se convirtió al cristianismo, no al catolicismo romano. Pablo nunca jamás fue católico romano, ni Pedro, ni Lucas, ni María, ni Juan, nadie, ni la iglesia de Dios en Corinto era iglesia, Santa Madre Iglesia Católica Romana, ni la iglesia de Dios en Jerusalén, en Judea, era Santa Madre Iglesia Católica Romana, ni la iglesia de Dios en Tesalonicenses era Santa Madre Iglesia Católica Romana. Eran la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Eso lo dice, se lo dice Pablo en primera de Tesalonicenses 2:14, lo dice. Puede leer primera de Corintios 15:9. Pablo perseguía a la iglesia de Dios, no a la Santa Mamá Iglesia Católica Romana. Eso existe únicamente en la iglesia, en la mente de los católicos. Entonces usted me va a demostrar que la Santa Mamá Iglesia Católica Romana, que usted afirma que hizo las escrituras, estaba en el primer siglo cuando se hicieron las escrituras. No estoy hablando yo acá, no estamos hablando de traducción de las escrituras, ni estamos hablando tampoco de reunir, de coleccionar las escrituras así en un libro. Y si a usted no le gusta tenerlas así en un tomo, usted también puede comprarlo por separados. Usted por separado puede comprar el libro de Lucas, Evangelio de Juan, Evangelio de Mateo, Primera Corintios, Segunda Corintios, Tesalonicenses, Apocalipsis. Si no le gusta así en un tomo, también lo puede comprar por separado. No hay ningún problema. Muy bien. Ahora, él dice las imágenes. Ok, voy a terminar mi tiempo porque lo pausé por accidente y no sé qué tiempo es lo que llevo. Entonces voy a terminar acá, el señor destructor de las sectas de Lutero, y voy a poner su tiempo y luego continuaré. Adelante, adelante. Muy bien. Veo que mi primer argumento no me entendiste. Yo en ningún momento he dicho que los apóstoles vivieron 300 años. Sabemos en la escritura que cuando Cristo asciende al cielo, pues nunca dejó Biblia, ¿verdad? Él dejó apóstoles. Y los apóstoles, según iban pasando los años, pues escribían las escrituras, las cartas. Sabemos que la última carta se escribió pues, cerca del año 90 al 100, que es el Apocalipsis. Eso yo no he dicho. Si no lo has entendido bien, te acepto, pero yo no te acepto calumnias. Yo lo que no he dicho, no me gusta que me acusen de lo que yo no he dicho. Yo te he dicho que la Biblia nace así con su Antiguo y Nuevo Testamento 3 siglos después de que Cristo asciende al cielo. Eso sí es lo que yo dije. Que la Santa Iglesia Católica es la que eligió qué libros eran inspirados por Dios para formar la Biblia. Eso sí he dicho.
Por favor, yo quisiera que me escuchen mis argumentos para que después no diga cosas que yo no he dicho. Ahora me dices, ¿por qué no dice él que es romano? Señor, yo soy romano, con orgullo. No tengo por qué bajar la cabeza. Yo soy así, mira, cristiano, católico, apostólico, romano, con orgullo. ¿Por qué tienes problema con la palabra romano? Nuestra sede principal se encuentra en Roma. Por eso es que somos romanos. Usted tiene su congregación, tiene una sede principal. De repente la mayoría de las sedes está en Estados Unidos. Y ustedes no se ponen ni el nombre, niegan el nombre de su congregación para probar todo. Eso es lo que tú no me puedes entender, a lo que yo te explico, que yo soy romano con orgullo, cristiano católico, única iglesia fundada por Cristo. Ahora me dice, ¿por qué soy universal? Yo no puedo ser universal porque estás metido en tu cuarto, no puedes estar en todo lado. Eso no significa ser universal, Señor. Ser universal significa llevar el evangelio a toda criatura alrededor del mundo. Así como yo soy cristiano católico, en otros países también hay cristianos católicos. Yo predico por acá, mis otros hermanos predican por todo lado. Y alrededor de todo, porque la iglesia es una sola, predicamos el evangelio a toda criatura. Eso es lo que significa ser universal. No significa que yo voy a estar en todo el universo. Después me dijiste, ¿de qué iglesias eran los apóstoles? No me vas a decir que eran católicos, me dicen. Bueno, si tú me dices que eran de tu congregación, de repente me muestras las pruebas. Católico, católico es el nombre que le ponen a la iglesia un hombre, un santo llamado San Ignacio, discípulo de Juan, en el año 108. Lee la carta de San Ignacio, ahí San Ignacio le llama por primera vez la palabra católico a la iglesia de Cristo, pero no lo llama por nombre. Tú nunca vas a encontrar un templo católico que ponga un título y diga iglesia católica, lo que sí pasa en las iglesias protestantes. La iglesia es la iglesia de Cristo, así se llama, no hay más. La palabra católico significa llevar el evangelio a toda criatura, o sea, es la misión la palabra católica, no es el nombre de la iglesia exclusivamente. Después me dices, Pablo era perseguidor de la iglesia, no perseguía a los católicos. Ya, ahora que ya sabes el significado de la palabra católico, espero que no vuelvas a cometer ese error. Bueno, eso es todo lo que has dicho en tu tiempo. No sé, quisiera agregar algo más. Yo te hablé de la idolatría, te puse 3 preguntas. ¿Sabes qué es idolatría? Sabemos que viene de 2 palabras, ídolo y latría. Ídolo, dioses falsos. Latría, adorar. Idolatría es adorar dioses falsos. Quisiera que me digas, ¿qué es un ídolo? ¿Y cuándo una imagen pasa a ser un ídolo? ¿O cuándo cualquier cosa pasa a ser un ídolo? Tenemos en el Antiguo Testamento que hicieron el becerro de oro. ¿Acaso tener estatua de un becerro es idolatría? Yo quiero que me digas cuándo ese becerro de oro pasó a ser un ídolo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No me vayas a decir que por arrodillarse, prenderle vela. No, señor. Éxodo 24 no habla de eso. Si lo puede leer desde el 3, vamos a ver qué nos dice. Bueno, hasta ahí termino mi tiempo. Te dejo para que puedas hablar. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, él, bueno, muy bien, ¿qué es lo que ha dicho él? Vamos a ver. Dice, muy bien, él ya reconoció que la Iglesia Católica Romana no existía. Perdón, voy a poner mi tiempo porque se me había olvidado. Ok, muy bien. Él ya reconoció, y me gusta, qué bueno que ya reconoció usted, que la Iglesia Católica Romana no hizo las escrituras. Ok, el Antiguo Testamento fue hecho por los judíos. Ok, por los judíos. Jesús citaba el Antiguo Testamento. Pablo citaba el Antiguo Testamento. Pedro citaba el Antiguo Testamento, etcétera. Ya existía. Ya existía. Ahora, ahora, ¿quién hizo el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Los apóstoles, así de simple. Acá no estamos hablando de recopilación ni tampoco no estamos hablando de traducciones. Estamos hablando de quién hizo. ¿Quién escribió el libro de Primera de Corintios? ¿Quién fue? Fue Pablo.
Entonces, ¿en qué siglo existían las escrituras? En el primer siglo las escrituras estaban terminadas. En el primer siglo. Ahora, dice Pablo, le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura es inspirada. A quién inspiró Dios? A los apóstoles. ¿En qué siglo existieron los apóstoles? Primer siglo. ¿De qué iglesia eran los apóstoles? La iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesús. ¿Eran de la Santa Madre Iglesia Católica Romana? Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni etcétera, etcétera. Nadie. Nadie era de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Ahora, él dice, yo soy cristiano, católico, romano, a mucha honra. Oh, sí, eso dijo Pedro, ¿acaso? ¿Acaso no Pedro dice en primera de Pedro 4, 15 y 16? Así que, hermanos, ninguno de ustedes padezca como homicida o como ladrón o por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, el mismo Pedro dice que si padecemos como cristianos, pero acá destructor de las sectas de Lutero es más inteligente que Pedro, porque Pedro él no entendió que éramos católicos romanos y él sí, él tuvo mayor revelación que Pedro. O sea, ¿dónde está esa iluminación, por Dios santo? ¿Qué dice Hechos 11:26? Lucas instruyendo a Teófilo en el libro de los Hechos. Lucas instruyendo a Teófilo. Lucas. En el primer siglo, Lucas, yo no lo inventé, es Lucas. Lucas 11:26 dice, se congregaron en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó católicos romanos. Católicos romanos se les llamó. No, señores, se les llamó cristianos. Yo les estoy hablando, es más, con la misma Biblia católica, con la misma Biblia católica que les estoy diciendo, dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oh, yo quiero que refute las escrituras. A ver, vamos a ver. Háblenos de su catolicismo romano en el primer siglo. Vamos a ver. Háblenos de su catolicismo romano en el primer siglo. Queremos saber qué apóstol, quién de los escritores era católico romano. Lo queremos saber eso. Queremos que nos compruebe. Por acá, lero, no nos interesa. Queremos que nos dé datos. Porque acá para asustar a los católicos, para espantar a los católicos es con las escrituras. Si algo es de terror a los católicos es las escrituras, la palabra de Dios. No la soportan, no la aguantan, no la sufren, le tienen pavor, le tienen miedo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia católica romana, acá se lo voy a leer, Hechos 11:26, ahí mismo, con la misma Biblia católica romana, dice, y Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia estuvieron juntos durante un año entero instruyendo a mucha gente y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Biblia católica. Igualmente Pedro, primera de Pedro, también lo mismo, con la misma Biblia católica me enseña a mí. Ahí está, primera de Pedro. Pero si sufre por ser cristiano, Pedro, el mismo Pedro. Hechos 11:26, el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser católico romano. No, a ser cristiano. Ok, mi tiempo se terminó y no pude pasar al siguiente punto. Adelante, su tiempo lo ponemos ahora, adelante. Muy bien. De antes te dije, no eches calumnias, no digas cosas que yo no he dicho y haces lo mismo en esta vez. Me dices que hables de la Iglesia Católica del primer siglo. Yo en ningún momento te he dicho que esos cristianos se llamaban católicos o no sé qué. Y expliqué, voy a tratar de hablar despacio para que me puedas entender. Bien claro te dije que la palabra católico significa, es que me tienes que poner atención. Si eso pasa porque tú estás ocupado ahí, no me entiendes. Y después estás diciendo cosas que yo no he dicho.
Póngame atención, por favor, te lo pido. Yo te he dicho que la palabra católico o católica no es nombre de la congregación, no es el nombre, es la misión que Cristo le dejó a su iglesia. ¿Y cuál es esa misión? El ser universal. ¿Qué significa? Llevar el evangelio a toda criatura. Eso significa ser católico. Nosotros somos iglesia de Cristo y punto. No hay más nombre, no hay más nada. Te puse el ejemplo de los templos católicos. No hay título afuera que diga iglesia católica. No, no hay nombre. La iglesia de Cristo no tiene nombre. Simplemente somos la iglesia de Cristo y punto. Eso quiero que me entiendas. Hace rato te he explicado y ahora nuevamente estoy distraído. Ahora, nuevamente, ¿por qué soy romano? Te dije. Y soy orgulloso de ser romano. Y me dijiste, Pedro nunca dijo eso. Yo nunca tampoco dije que Pedro lo había dicho. ¿Por qué soy orgulloso de ser romano? Porque mi sede principal de la iglesia cristiana católica se encuentra en Roma. Simple y llanamente, yo en ningún momento he dicho que los cristianos primitivos pertenecían a la iglesia que está en Roma. Sabemos que la primera iglesia está en Jerusalén. Pero ¿por qué se van a Roma? ¿Por qué la iglesia, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia de Cristo decide irse a Roma? Como sabemos, en el tiempo imperial, pues Roma era el centro del mundo. Todos los caminos llevan a Roma. Sabemos por qué. Porque había guerras y Roma era estratégico. Hacía caminos para llegar rápido a los puntos y para que pueda ganar la guerra. Cuando ya termina el imperio romano, se hace final, es la iglesia de Cristo quien decide agarrar este punto que es Roma para poder predicar el evangelio de mejor manera, porque te ponías en Roma y tú podías llegar a cualquier lugar rápidamente y predicabas el evangelio. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se predica el evangelio? A través de internet, el YouTube. ¿Acaso los primeros apóstoles predicaban por YouTube? Claro que no. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque este es el centro, el medio para uno poder evangelizar a todas las partes del mundo, porque muchas personas ven el video. Eso es simple y llanamente por qué yo me siento ser romano, porque mi sede principal está en Roma y yo nunca he dicho que ningún apóstol lo había dicho. Después, ¿qué más me dijiste? Toda escritura es inspirada por Dios. Yo también lo creo. Por más que tú digas que mi terror, mi pavor es la Biblia, Señor, yo soy ex evangélico. Yo amo la Biblia. Amo a Dios que me dio discernimiento para poder estudiar cita por cita, tema por tema, empezando de la idolatría, empezando de la ascensión de María, empezando de la Eucaristía. No puedes juzgarme tú sin conocerme. Tú no puedes decir, ellos tienen pavor, miedo, que así, que así. Señor, la Biblia nace el año 382. Lo que eso tú no le quieres decir a la gente que te escucha, no le quieres decir. No estamos hablando de recopilación, dices tú. Pero la gente debe llegarse a enterar qué iglesia fue la que recopiló esos libros que se escribieron en el siglo I y formó la primera Biblia, que nació con 73 libros el año 382. Y fue un hombre llamado San Damaso I el que le dijo al mundo que la Biblia que habían creado, habían recopilado y lo habían hecho en uno solo, era palabra de Dios. ¿Y por qué lo creemos? Porque lo dijo una persona importante, un miembro de la Santa Iglesia Católica, la romana, la que tú odias. Nada más, es simple. Ahora espero que no me pongas más calumnias. Espero que me hayas escuchado bien, por favor. Listo, cedo mi tiempo. Hasta ahí. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces mi tiempo empieza a partir de ahora. Muy bien, entonces, uy, ¿qué fue lo último que dijo? Tenía bueno, él dijo a mis hermanos que católico no es un nombre y la iglesia de Cristo no tiene nombre. Ustedes escucharon eso, lo escucharon clarísimamente, ¿ok?
Ahora vamos a ponerle acá a Luis Toro para que le pegue una buena refutada. Escuchemos a Luis Toro, vamos a ver. Lo están viendo, son apóstoles. A la gente de todas las naciones. Por eso se llama católica, la congregación que él fundó. ¿Por qué se llama católica? Porque lo reunió a los 12, a la congregación, a la iglesia que él fundó, y le dijo, vayan. Pues a la gente de todas las naciones. Todas las naciones significa catolicidad. Vayan pues. Lo están viendo, son apóstoles. A la gente de todas las naciones. Por eso se llama católica, la congregación que él fundó. Ok. ¿Cómo dice Luis Toro que se llama la congregación que fundó? Le voy a dar mi tiempo acá para que nos explique. A ver, me quedan 3 minutos de mi tiempo. Se los voy a ceder a usted para que nos explique. Usted dijo que no se llama católica y que católico no es un nombre. Eso lo dijo usted, pero Luis Toro dice que sí. Bueno, entonces vamos a darle mi tiempo acá. Se lo cedo, mi tiempo está. A ver, explíquenos, adelante. Muy bien, muchas gracias. Y lo que dijo el sacerdote del Dios Altísimo Luis Toro es 100% real. El nombre católico no es propio de la iglesia, es la misión. Si usted puede ver todo el video, el padre mismo lo explica porque yo también vi ese video. El padre mismo explica que es la misión que Cristo le dio a su iglesia y ahorita lo acabamos de ver en el video. Llevar el evangelio a toda criatura, eso significa ser católico, lo dijo bien claro en el video que tú mismo lo pusiste. ¿Está bien ahí o quieres algo más? Ahí no está podemos bien. intercambiar, no hay problema. Si estamos hablando con respeto, podemos intercambiar. Tú me preguntas, yo te pregunto, normal. Podemos hablar una conversación. Bueno, me quedan 2 minutos, voy a tomar el tiempo entonces. Okay. Muy bien, entonces como nos damos cuenta, hermano, acá el señor ya no hay ni qué cara poner porque pues Luis Toro no le vino a rebutar para que se den cuenta. Entonces nos hemos dado cuenta que pues no hay unión, ¿no? No hay unión en la iglesia católica, no hay unión porque uno dice que se llama católica, como Luis Toro dice, se llama católica la congregación, ¿ok? Y ahora acá el destructor de las sectas de Lutero viene a decir que la congregación no se llama católica. Entonces, bueno, antes de que hagan estos cosas que vienen a hacer acá delante de toda la gente, delante de acá todo el mundo les está viendo lo que están haciendo, todo el mundo se está dando cuenta, entonces deberían de ponerse un poquito de acuerdo antes de venir a hacer estos, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a los hermanos católicos les engañan y ahora ellos pasan estas situaciones porque no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la iglesia de Dios, amados hermanos, exactamente así la llamaban los apóstoles, amén. Ustedes pueden leer en Primera de Corintios 1:1, Pablo dice, oiga, este es Pablo, Primera de Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios. ¿A qué iglesia le escribió Pablo? ¿A la Santa Madre Iglesia Católica Romana? No, jamás de los jamases. Pero Pablo escribe una segunda epístola a los Corintios que se llama Segunda Epístola a los Corintios. Vamos a leer también en Segunda de Corintios 1:1 dice, este es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Así le llamaban los apóstoles a la iglesia de Dios. No le llamaban la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Le dice Pablo acá mismo a la iglesia de Dios en Corinto, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 9, les dice rápidamente, se terminó mi tiempo. Les dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ok, muy bien. Ahora le vamos a poner su tiempo acá a destructor de las sectas de Lutero. Muy bien.
Entonces, el tiempo con usted a partir de ahora. Correcto. Así como tú me diste tu tiempo para responder, también quiero darte mi tiempo para que tú respondas. Quiero que le digas a tus seguidores en qué año nace la primera Biblia y con cuántos libros. Te voy a ceder mi tiempo. Vamos. Ok, tengo el micrófono encendido. Muy bien, amados hermanos. Como ustedes pueden saber, Jesús citaba a Isaías, a Jeremías, a Un ratito, Daniel, hermano. a usted. A ver, le estoy respondiendo. Discúlpame ¿O que te quiere que corte. responda o no quiere que responda? Discúlpame que te corte, hermano. La palabra Biblia significa conjunto de libros. Sí. Su Antiguo Testamento, su Nuevo Testamento. ¿Cuándo nace la primera Biblia con su Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Yo no hablé nada de Jesús, por favor. ¿En qué año nace la primera Biblia con su Antiguo Testamento, su Nuevo Testamento? ¿Y qué iglesia la formó? ¿Qué iglesia la recopiló? Ok, muy bien. Usted me va a dejar que le conteste. Si no me va a dar tiempo para que le conteste, yo no voy a responder. Ok. Y si no le gusta mi respuesta, usted tranquilo. Si no le gusta mi respuesta, usted me dice, respondiste mal, esta y esta es la respuesta. Ahora, si usted quiere que le responda como usted quiere escuchar, yo también puedo hacer eso. Pero no voy a estarle dando una respuesta sincera. Es que yo pensé que lo habías entendido mal mi pregunta y por eso te estoy aclarando bien mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Y yo quisiera que me responda mi pregunta. Ajá. Ok, muy bien. En primer lugar, la primera Biblia la hizo Moisés. Moisés hizo la primera Biblia, ¿ok? Cuando Moisés escribió los libros del Pentateuco, la ley de Moisés. Esa fue la primera Biblia. Y a esa Biblia se le fueron añadiendo, luego también se le añadieron los profetas. ¿Ok? Eso lo hicieron en el tiempo de los judíos. Ellos fueron los que hicieron eso. Ellos añadieron. La primera Biblia nace con Moisés, luego le añaden más libros. ¿Ok? Luego, cuando viene el Nuevo Testamento, los apóstoles son los que escriben las epístolas, todas las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo, esas también fueron unidas. Pedro, por ejemplo, Pedro cita en primera de Pedro, déjenme ver rápidamente, acá en Pedro, en segunda de Pedro 3, Pedro cita las epístolas de Pablo como las escrituras, así las cita el apóstol Pedro. Las escrituras no es que alguien las agarró y las puso juntas y ya dijo, estos son palabras de Dios. No, las escrituras, los apóstoles mismos fueron quienes dijeron que era palabra de Dios. Ellos fueron los que dijeron que era palabra de Dios y no necesitamos tenerlas así en un tomo para que sean palabra de Dios. Usted puede tener únicamente el libro de Apocalipsis, usted lo puede comprar y eso es palabra de Dios, aunque no esté acá en un tomo. Usted puede comprar el libro de Mateo por separado y aunque no esté acá en el tomo, eso también es palabra de Dios. Eso también es palabra de Dios. Si usted no los quiere tener todos así en un solo tomo, los puede comprar por separado y siguen siendo palabra de Dios. Siguen siendo palabra de Dios. Pero usted piensa que nomás porque están así en un tomo ya eso los hace palabra de Dios. No. En primer lugar, fueron palabra de Dios porque los apóstoles dijeron que era palabra de Dios. Los apóstoles dijeron, la iglesia de Dios fue la que dijo, esta es la palabra de Dios, no la Santa Madre Iglesia Católica Romana. La Santa Madre Iglesia Católica Romana ni escribió ni un solo libro de las Escrituras. La Iglesia Católica Romana no puso ni un solo dedo para escribir un solo libro de las Escrituras. Ahora, usted me va a decir que fue Dámaso, ok. Yo
necesito que usted me dé pruebas de que fue Dámaso el que dijo es palabra de Dios y que fue Dámaso. Se terminó su tiempo. Usted me dio su tiempo. A ver, ¿puedo regalarme un minutito? Un minuto nomás, solo uno, para aclararlo. Ok, le voy a dar un minuto de mi tiempo. Adelante. Ya. ¿Por qué no entiendo? Trata de tapar el sol con un solo dedo. Yo te pregunté de la Biblia que tú tienes en la mano. Te dije Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tú me dices que Moisés había escrito la primera Biblia. Pues eso no se llamaba Biblia, eso se llamaban cartas, estaban escritas en pergamino, no era Biblia. La primera Biblia nace con el Nuevo Testamento, recién. 3 siglos después de la creación de Cristo nace la primera Biblia. Pero ojo, ya existía el Antiguo Testamento, ya estaban escritas, no hay problema, pero no se llamaba Biblia y no estaban conjuntas. Eso quería que me pruebes. ¿En qué año nace? ¿En qué iglesia? De repente es en tu iglesia tuya de ti, de repente estoy equivocado. Entonces yo quisiera que me pruebes. Porque ya que si no soy yo la iglesia de Cristo, ya que no está conmigo, la iglesia católica no es, entonces quisiera que me pruebes, de repente es la tuya. De repente tú sí tienes pruebas contundentes. Muy bien, ya se pasó el minuto que usted me pidió. Muy bien. Yo le he explicado quién... Ok, vea, Biblia, la palabra Biblia significa un conjunto, ¿no? de libros, una librería, biblión, un conjunto de libros. Ok, le he explicado, la primera Biblia nace como... ¿Cuántos libros habían tiene el Pentateuco? Tiene 5 libros, la ley de Moisés, ok, eso es una Biblia. Luego se le añadieron los profetas, etcétera. ¿Ok? Luego los apóstoles, la iglesia de Dios, escribe el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios es quien le añadió al Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. No fue la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Fue la iglesia de Dios. Pablo de la iglesia de Dios. Mateo de la iglesia de Dios. Lucas de la iglesia de Dios. Marcos de la iglesia de Dios, Juan de la iglesia de Dios, María de la iglesia de Dios. No fue la Santa Madre Iglesia Católica Romana, fue la iglesia de Dios. Entonces, ¿dónde estaba Dámaso? ¿Dónde estaba Dámaso cuando dijo Pedro que, como nuestro hermano Pablo también con la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito y en sus epístolas hay muchas cosas difíciles de entender, en las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras? El mismo Pablo dice: lo que les escribo son mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios. Fue la iglesia de Dios la que le añadió el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que hicieron los judíos. Y Pablo era judío, Mateo también era judío, Juan era judío. Ahora, Dámaso, ok, usted dice Dámaso, ok, vamos a poner vamos a dar por supuesto, vamos a imaginarnos que Dámaso fue el que hizo el Nuevo Testamento y Dámaso fue el que dijo esto es palabra de Dios, aunque ya he demostrado que no. Pero óigame, aquí usted quiere decirnos que la luna es de queso y nosotros, como usted dice que la luna es de queso, tenemos que creerle. Así viene usted diciendo: Dámaso y Papa Dámaso hizo la Biblia, amén, aleluya, gloria a Dios. Papa Dámaso, la luna es de queso. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? La luna no es de queso solo porque usted diga que la luna es de queso. Tiene que probarnos. Le hemos probado con las escrituras. ¿Quién escribió Primera de Corintios? ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. ¿Quién las escribió? ¿Quién escribió a Tito, a Timoteo? ¿Quién fue? Los apóstoles. ¿De qué iglesia? De la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesús. Entonces, ¿quién hizo el Nuevo Testamento? ¿Quién fue el que le puso
el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Yo lo lamento mucho, yo lo siento mucho por usted, que le engañó Roma, yo me siento muy mal por usted, yo sé que Luis Toro es astuto, es bueno para atraparlos, para engañarlos, pero para eso estamos acá nosotros, para abrirles la palabra de Dios, para enseñarle las escrituras. Ahora yo quisiera que usted me hable un poquito de las escrituras. Primero, quiero que me dé los datos de Dámaso y luego que me hable de las escrituras, por favor, de la Iglesia Católica que hizo las escrituras, etcétera, etcétera. Adelante su tiempo. A ver, espérate. Antes de que me quieras hacer desviar, yo te quiero aclarar. Yo te pregunté por la fecha. ¿En qué año? ¿Qué iglesia? Bien claro te dije. Si es la iglesia de usted, me imagino, pues, ¿no?, que usted será pentecostal, adventista, alguna de esas congregaciones. Si esa es la iglesia que recopiló las escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que pues la carta de Pedro, la carta de Pablo, la que estaba en Corinto, fue a Corinto y la trajo, la que estaba en Éfeso, y así es sucesivamente juntando las cartas, porque eso eran cartas que los apóstoles habían escrito y habían enviado a otras ciudades. Entonces, la iglesia de Dios, como tú llamas, ¿qué hace? Recopila todo, trae las cartas, lo junta en una sola, lo aumenta al Antiguo Testamento y nace lo que se llama la Biblia. Lo que tú dices, las cartas del Antiguo Testamento, esos 5 libros eran una Biblia, puede ser porque era un pequeño conjunto de libros, lo que es Biblia, miniatura de biblioteca, ¿verdad? Puede ser, pero lo que se llama realmente Biblia nace después de 3 siglos que Cristo asciende al cielo. Eso es lo que tú no puedes decir. ¿En qué año se hizo esa? ¿Qué iglesia lo hizo? De repente ha sido tu iglesia, no lo puedes probar. Simplemente dices que fue la iglesia de Dios, pero no sabes ni si fue de qué lado, ni por dónde fue, ni por dónde nació. Simplemente dices tú que eran ellos y punto. Entonces, eso es lo que uno puede darle a entender. Nosotros sabemos por historia, no por creencia, por historia, que la iglesia católica, ya sabemos, recopiló las escrituras, recopiló como libros inspirados por Dios. Esos libros inspirados por Dios vinieron a formar lo que es la Biblia. ¿Usted sabía que también hay libros apócrifos que bien pudieron haber formado parte de la Biblia? No eran solamente los libros del Antiguo Testamento que hoy en día conocemos, sino habían otros libros más. Sabemos bien claro que existieron otros libros. Y ahora yo quiero que usted se ponga a pensar y me diga, ¿quién decidió poner el libro en este orden? Primero, Génesis. Segundo, Éxodo. Pasamos todo el libro, llegamos al Nuevo Testamento y poniéndolo como último libro al libro Apocalipsis. Si usted tuviera la respuesta, pues encantado. ¿Quién decidió que el libro de Mateo, que era un libro que no tenía autor, le pusieron el libro a Mateo? Como ustedes bien saben, el que ha estudiado historia, sabe que el libro de Mateo fue encontrado, pero no tenía autor. Fue una iglesia la que tenía la verdad, la base y columna de la verdad, la que dijo que era de Mateo. Ahí mismo también le sumamos por qué después de 15 siglos le quitan 6 libros a esa Biblia. Quisiera también que nos explicara para pasar a lo otro. Los datos que vamos a recopilar simplemente son de la historia. Ahí no va a haber Biblia porque la última escritura se termina a escribir en el año 90, cerca al 100. De ahí en adelante ya no se escribe ninguna carta. Entonces, eso quisiera que nos explicara. De repente es su iglesia, ¿por qué no presenta su iglesia? Nosotros somos de la iglesia tal, nosotros estuvimos acá en la Biblia, nuestros antepasados formaron esto, en el siglo V, en el siglo VIII hicimos esto, hicimos lo otro y así sucesivamente. Eso es la única manera de probar la verdad. Eso quisiera que nos pruebe usted la verdad. Como bien claro dijo San Pedro, nadie puede interpretar la escritura por propia cuenta.
Entonces, ¿quién la puede interpretar? ¿De repente el adventista? ¿De repente el metodista? ¿Quién la puede interpretar? La Biblia dice que hay algo que es base y columna de la verdad. Y esa es la que puede interpretar la escritura correctamente. Vamos a ver si es su iglesia de usted. Me imagino que en este tiempo que le toca, usted lo va a presentar tal como es. Va a presentar las pruebas de por qué debemos creerle que ustedes son los verdaderos cristianos y tienen la verdad y ustedes son los que pueden interpretar la escritura. Espero. Muchas gracias. Esto ya es mi última participación. Después, si me da un tiempito para poder despedirme, le agradecería mucho. Gracias. Muy bien, se terminó su tiempo, justo a tiempo. Muy bien, vamos a poner nuevamente el tiempo. Muy bien, queridos amigos católicos, como ustedes se han podido dar cuenta, acá destructor de las sectas de Lutero no pudo con las escrituras, no pudo. Se atoró, se quedó atorado, se quedó en blanco, ya no hay qué decir, no supo qué decir. ¿Por qué? Porque le sacamos rápido la espada, que es la palabra de Dios, inmediatamente. Y sabemos que nadie puede contra las escrituras, contra la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿de qué iglesia soy? De la iglesia de Dios. Eso, iglesia de Dios. Claro, ¿a qué iglesia le escribía? Ok, vamos a leerles acá, hermanos, en Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Yo, como gentil que era mundano pagano, Jesucristo me salvó, me perdonó y me ha injertado en el olivo natural, al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios, a la cual pertenecía, a la cual es Pablo, a la cual eran todos los apóstoles, toda la iglesia de Dios. A esa iglesia yo he sido injertado, a esa iglesia es a la que yo soy ahora, porque Jesucristo me ha hecho parte de su pueblo. ¿De qué iglesia? De la iglesia que era Pedro, Pablo, Marcos, Lucas, Juan, Tito, Timoteo, María, Esteban, etcétera, etcétera. De la iglesia que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, amados hermanos. A esa iglesia, a la que hizo las escrituras, la que le añadió el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, a esa iglesia somos nosotros los que nos hemos arrepentido y convertido al evangelio de nuestro Señor y Salvador. Esa iglesia fue la que dijo, esto es palabra de Dios, como cuando Pablo el apóstol decía, lo que yo les escribo son mandamientos de Dios. Y yo les prediqué la palabra de Dios, decía Pablo, ¿ok? Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A quién inspiró Dios para hacer el Nuevo Testamento? A los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles en el primer siglo, que eran la iglesia de Dios. Se lo voy a leer acá rápidamente a mis hermanos. En el libro de Gálatas 1:13 dice, Gálatas 1:13 dice así, oiga lo que dice Gálatas 1:13 rápidamente, dice Gálatas 1:13, y es más, lo voy a leer de la Biblia Católica Romana rápidamente para demostrar estas verdades que no pueden soportar los católicos con la misma Biblia Católica Romana, ¿ok? Ahí se los tengo marcados, dice, ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. ¿A qué iglesia perseguía Pablo? ¿A la Santa Madre Iglesia Católica Romana? No. Pablo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasar la iglesia de Dios. Pablo no era cristiano, él era judío, y Pablo se convierte del judaísmo al cristianismo que hizo las escrituras, a la iglesia de Dios.
Pablo no se hizo Santa Madre Iglesia Católica Romana, ni se convirtió al catolicismo romano, porque eso es una nueva revelación que vino a ser más tarde, amados hermanos. Entonces, les hemos demostrado acá a los católicos con las escrituras, con datos del primer siglo, con las escrituras, les hemos dado el nombre del escritor, el libro, el tiempo en que se escribió las escrituras inspiradas por Dios, y les hemos aclarado qué iglesia, la iglesia de Dios. Así es de que les llamamos a los católicos, les amamos. Nosotros no les decimos mentiras, nosotros no les engañamos, les amamos, los respetamos y sentimos algo muy grande por ustedes que Dios ha puesto en nosotros para ustedes. Y no los odiamos, les amamos mucho y queremos que ustedes estudien las escrituras, la palabra de Dios. Así es de que se terminó mi tiempo y le voy a dar el tiempo a Destructor de las Sectas de Lutero para que se despida. Adelante. Hermano, ¿me podrías dar la oportunidad de hacerte una sola pregunta? Vamos a terminar ya. Una sola pregunta nada más y acabamos con todo. Vamos a terminar ya, porque yo también ya tengo más de 1 hora de estar acá. Si gusta, en otra ocasión podemos hacer otro nuevo diálogo, otro nuevo debate, otra nueva transmisión, pero por el momento vamos a terminar. Así es de que el tiempo Bueno, ya, entonces me despido, ¿ya? Bueno, yo me despido, mi nombre es Ángel Zapata, me dio un gusto conversar acá con el hermano. La pregunta que yo le iba a hacer era concerniente a lo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo fui evangélico pentecostal. Mi iglesia evangélico pentecostal nace en el año 1909. Y pues, ¿cómo puedo decir yo, ser tan cara dura de decir que yo pertenezco al pueblo de Dios del siglo I? Pues si mi iglesia se inicia el año 1909, lo funda un señor llamado Willy C. Over. Por eso la pregunta que yo le quería hacer a él es, ¿a qué congregación o denominación pertenece? Un nombre especial, ¿no? Adventista, metodista, etc. Pero no se dio el tiempo, bueno, en la siguiente vez será. Entonces, hermanos y hermanas, como él dice bien claro, él no odia a los católicos, igualmente yo no odio a los hermanos separados o evangélicos, como se le llama. Al contrario, tengo muchos amigos que son evangélicos, compartimos a diario, estamos en una y otra doctrina, practicando cada día, llenándonos de sabiduría. Mucho gusto, me dio gusto estar en este sitio y felicito acá al hermano que no es una persona muy, es una persona muy educada, es una persona que sabe tratar. Muchas gracias, Bayén, por haberme recibido en tu canal, por haber estado compartiendo contigo. Si en algún momento se sintió ofendido o sintió que yo le estaba ofendiendo, le pido perdón. Y prometo en otro día comportarme de la mejor manera, si así se ha dado el caso. Muchas gracias, me despido con todos. Hasta luego. Gracias. Muy bien, Dios bendiga a Destructor de las Sectas de Lutero. Para mí ha sido un gran privilegio estar con él. También le pido perdón si en algún momento le ofendí, también le pido que me perdone. Y también, así como él comparte con otras personas, también yo acá comparto con él. Es una alegría poder compartir. Así es de que muchas gracias por estar acá. Dios le bendiga y será un placer nuevamente volver a charlar con usted en otra ocasión. Ahora voy únicamente a mandar saludos. Si usted quiere quedarse, se puede quedar, o si quiere retirarse, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, Dios bendiga acá a César Armando, Julián. Le invitamos a que se arrepienta al Evangelio y será la iglesia de Dios la que el Señor Jesucristo está edificando, amén, como dice Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Así es de que Pedro perseguía a la iglesia de Dios, Pablo le escribía sus epístolas a la iglesia de Dios. Pablo dice que la iglesia de Dios que está en Judea. Bueno, le mandamos saludos a César y le invitamos a que venga al Evangelio. Edgar Richard Palomino de la Cruz, donde se dice que los apóstoles cargaban y rezaban a los yesos. Manolito Jabrico, Dios le bendiga, hermano Manolito, mucho gusto saludarle. Godínez López, la iglesia de Dios somos nosotros, no las sectas protestantes.
Muy bien, ahora Godínez ya está también comprendiendo. Me gusta, hermanos, que los católicos ya están comenzando a comprender que no son la Santa Madre Iglesia Católica Romana, sino que son la Iglesia de Dios. Manita arriba para Godínez López, porque ya está haciendo obra la palabra. Vean, él ahora él ya no dice, soy la Santa Madre Iglesia Católica Romana, como estaba adoctrinado, ¿ok? Como le habían dicho, lavado el cerebro. Ahora, ¿sí ven? La iglesia de Dios somos nosotros. Dice, eso, me gusta que ya no esté diciendo la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Ya anda cerquita, necesita aún arrepentirse y convertirse al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pancha Doña, ánimo, hagan más estatuas para cargarlas. Roxanita Orellana, Dios le bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga, siervo, pero nosotros somos siervos inútiles, mis amados hermanos. Acá el grande, el fuerte, el poderoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mi hermano Norman hasta Argentina le mandamos un gran saludo también a mi hermano Norman. Él es Mandaniel Green Valencia. Yo era católico, hermanito, y le pedí perdón a Dios por haber sido idólatra. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, amados hermanos. Ahora tenemos un evangelio, no tenemos un montón de evangelios, hermanos. No tenemos un montón de doctrinas, hermanos. No, tenemos un evangelio que es las escrituras, la palabra de Dios, amados hermanos. No nuevos evangelios, nuevas revelaciones. No queremos nuevos evangelios, no queremos nuevas revelaciones. Tenemos el evangelio. Dios bendiga a nuestra hermana Sofía Vigil. Dios le bendiga grandemente, hermano Berlin. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos un evangelio que nos predicó, que nos enseñó Jesucristo, que nos enseñó la iglesia de Dios, los apóstoles, amados hermanos, que está en las escrituras. No los nuevos evangelios, las nuevas modas, las nuevas revelaciones de ahora. No, hermanos, el evangelio desde el primer siglo es el que nosotros, como dice Judas, que contentamos ardientemente por la fe que nos fue dada una vez. Amén. Y eso es la escritura, la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Si la católica fuera de la verdad iglesia, el mundo sería diferente. Eso es verdad. Entonces, amados hermanos, sigamos hacia adelante, sigamos en el nombre de Jesús. No vayamos a iglesias liberales, no, hermanos. No vayamos a iglesias donde nos enseñan un montón de nuevas revelaciones, de nuevas doctrinas. No, tenemos la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros, dice la escritura, la palabra de Dios, mis amados hermanos. El contrincante dice que era cristiano, qué pena que volvió al vómito. Lamentablemente él dice que él era cristiano y que ahora ya es católico. O sea, es una contradicción porque Pedro dice que somos cristianos. El Lucas, instruyendo a Teófilo, le dice que se le llamó cristianos a la iglesia. Y también el rey Agripa, cuando escucha el testimonio de Pablo, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que la gente les conocía como cristianos, amados hermanos. Eso es lo que dice la escritura, la palabra de Dios. ¿Y a quién le hacemos caso nosotros? A la escritura, a la palabra de Dios, mis amados hermanos. A la escritura, a la palabra de Dios es nuestro magisterio, nuestra guía, nuestra revelación. Amén. La mayoría de sectas dice eso, dice, bueno, muy bien. Entonces, amados hermanos, soy católico porque soy de la iglesia de Dios. No tengo tiempo de convertirme como tú, detén mentiroso. Eso de ser católico, eso no, uno no puede ser católico, hermanos, porque la palabra católico quiere decir universal. Y cuando usted dice los católicos, su explicación es de Luis Toro,
es que él dice, somos católicos porque Dios es católico, ¿verdad, verdad, borregos? Dios es católico. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios, dicen los borregos. Dios es católico. Entonces, así como Dios es católico, también nosotros somos católicos. Entonces la pregunta, o sea que Dios está en todo el universo, por eso es católico. Sí, amén, amén, dicen ellos. Entonces, ¿usted está en todo el universo también? No, yo no. Entonces, ¿cómo es católico? ¿Cómo es católico? Si usted no puede estar en todo el universo como Dios está en todo el universo, ¿cómo usted es católico? Ninguna persona puede ser universal, hermanos, ninguna. ¿Ok? Eso es una locura, eso es algo ridículo, ¿ok? Nadie puede ser eso, mis amados hermanos. No relaje. Uno no puede ser católico según San Berlín, pero sí uno puede ser protestante. A eso sí, no, mi amigo, somos católicos verdaderos. Ok, yo nunca les he dicho a ustedes yo soy protestante. Ustedes me llaman protestante motivados por su odio hacia mi persona. Ok, ustedes me dicen a mí yo soy católico. Dicen, acá usted mismo lo está diciendo, yo soy católico. Por eso yo le llamo a usted católico. Yo nunca le he dicho díganme protestante. No. Yo les he dicho, soy cristiano, eso les he dicho siempre, soy cristiano. Lean el libro de acá, lean este libro, lean este versículo, lean este capítulo, lean lo que dijo Pedro, lean lo que dijo Lucas, lean esto, lean lo otro. Eso les hemos dicho nosotros. Dios bendiga a mi hermano pastor Luis Castro, a quien le mando un gran saludo a mi hermano pastor Luis Castro. Dios le bendiga y le siga usando mucho y mucho más al hermano pastor Luis Castro, quien también es mi vecino, porque yo estoy en el estado de Utah, Estados Unidos, y él está en el estado de Arizona, que son borders, están juntos, están el uno al otro. Bueno, entonces esa es la respuesta. Amén, hermano pastor Luis, adelante. Entonces, esta es la respuesta para los amigos católicos. Así es de que siga adelante, hermano, siempre. Amén, gloria a Dios. Seguimos adelante. Universal mundo del principio de este mundo. Sí, exactamente, hermanos. O sea, imagínense. Bueno, entonces Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios les bendiga a todos. Sigamos adelante en la obra de nuestro Señor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros, dice la Escritura, la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén, bendito sea nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos, y sigan adelante y sigamos adelante. Dios les bendiga.